Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, son las 22:59 y de inmediato presentamos a los integrantes de la mesa de conversación esta noche. Pato Fernández, escritor, muy buenas noches, periodista, gracias por estar aquí. Constanza Schoenhout, que es abogada, exsecretaria general del Movimiento Autonomista. Constanza, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola a todos. Natalia González es la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Y Rafael Berhuán, que es académico de la Universidad de Diego Portales y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Rafa, buenas noches, gracias por estar aquí. Les preguntaba antes por qué tema, aparte de lo que tenemos en pauta, quisieran partir, o porque tenemos varios temas y creo que es coincidente la necesidad de al menos dar una pasada sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía, la mirada de lo contingente y lo del largo plazo. Rafa, ¿cuál es tu mirada? Yo estaba revisando mientras escuchaba la entrevista, porque, claro, cuando uno piensa, y Pato de esto sabe muchísimo, que hay 3.000 comunidades, que hay una fragmentación, que no hay una concentración, que no hay, ¿no es cierto?, una mirada única. Un fenómeno bastante más complejo que eso. Dicho lo anterior, claro, tal vez es el sesgo profesional del economista que mira los datos. Yo recordé que cuando trabajaba en el Centro de Estudios Públicos se hizo el año 2016, no fue hace tanto tiempo atrás, una encuesta que pretendió ser representativa de la realidad nacional en el pueblo mapuche. Estos eran mapuches, personas que se autodefinían como mapuches. Ahí hablaban de un universo total representativo cercano a las 400.000 personas, urbano y rural. Y lo que a mí me llamó la atención de esa encuesta, y la busqué ahora, está aquí, la tengo en el teléfono, mientras ustedes conversaban, fue, bueno, está todo en la página web para el que quiera verla, y son 60 páginas con distintas preguntas, pero hay una que tiene que ver con cuáles son, le decían a la persona que se autodefine como mapuche, ¿cómo cree usted que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche? Es una de las muchas preguntas. Página 46. Y en el mundo rural, 40%, número 1, restituyendo tierras. En el mundo urbano, 52% es eso. La que sigue es 17%, que tiene que ver con educación. Y la última en este listado, con 3 y 2%, urbano y rural, es concediéndoles autonomía. Recordé esto porque ¿Está el reconocimiento constitucional? Está concediendo autonomía. Después está reconocimiento constitucional, es la tercera, con 15% en el mundo rural y 17% en el mundo urbano. Pero la primera, con 40 y 52, es restitución de tierra. ¿Qué año es esa encuesta, Rafa? Perdón, esta encuesta es del año 2016, no es tan vieja, claro, ¿no? Puede tener los problemas que tiene toda encuesta, pero está con los datos, está con las estadísticas que corresponden. E insisto, por lo que dice aquí la descripción técnica de la encuesta, es representativa de un universo cercano a los 400.000 personas que se autodefinen como mapuche. Constanza, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está ocurriendo? Yo creo que para esto es relevante escuchar a quienes están efectivamente, primero, y creo que es interesante no hablar del conflicto en la Araucanía ni el conflicto mapuche, porque aquí efectivamente la caracterización del conflicto es chileno-mapuche. Hay un problema entre el Estado chileno y el pueblo-nación mapuche, y creo que es importante también cómo vamos usando los conceptos a propósito de lo que se hablaba anteriormente, y escuchar a quienes hoy día están analizando, estudiando y trabajando codo a codo también con las comunidades mapuches para efecto de buscar soluciones. Yo me quedo harto con las reflexiones del panel anterior, donde efectivamente aquí se plantea que el problema es político. Y plantear un problema político significa ir a las raíces del asunto. Ir a las raíces del asunto hoy día significa hablar de tierras. Y no solo de cuánta representación o, digamos, es importante que las mesas de diálogo que puedan ir construyéndose, además de construir confianza, vayan a hablar sobre el meollo del asunto, que tiene que ver con un conflicto que existe desde que existe el Estado que habitamos, y en ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y ojo que aquí creo que, digamos, puntos álgidos del conflicto chileno-mapuche hemos tenido a lo largo de diversos años, ¿no? A lo largo de la historia de Chile. Y en ese sentido creo que si bien hoy día podemos ver un gobierno al debe en esta materia, efectivamente hay una política de Estado que está al debe. Por tanto, también se requiere una respuesta de Estado y eso significa ampliar a todas las comunidades políticas, sociales involucradas a que se busque una solución con el fondo que significa hoy día hablar de tierras y hablar de representación y también de cierto nivel de autonomía, que es lo que se está pidiendo desde las comunidades. Pato, parece que en este momento, en 2 meses más, 2 meses y medio, tenemos el plebiscito. Y el plebiscito es conducente justamente a una eventual convención constituyente, ya eventualmente una nueva constitución. Es un momento propicio para conversar estos temas de tan larga data, ¿no, Pato? Yo creo que sí, pero además en varios sentidos. O sea, uno, en la discusión propiamente que va a haber
para esta Constitución, donde entre otras cosas hablaremos del Estado de Chile, un Estado que si uno piensa en la historia, en la relación con el pueblo mapuche, es un Estado que desde el siglo XIX se constituye como una especie de Estado civilizador, entendiendo por civilizador ese que va y le dice a esos pueblos originarios cómo es la mejor manera de vivir y qué es lo que tenemos que hacer nosotros con ellos para que esos territorios bárbaros sean recuperados. Esa actitud del Estado chileno con el pueblo mapuche no ha dejado nunca de estar. Lo estuvo incluso en la Unidad Popular. Aparecía, el problema mapuche era un problema de pobreza, de distribución de tierra, se mezcló con la reforma agraria y tampoco termina siendo la verdadera respuesta. Es posible que a estas alturas del partido podamos entender que esto pasa de verdad por una conversación nueva con el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche entre sí. A mí me parece bastante evidente que en este conflicto parte de los problemas de violencia o de como sea que le pongamos al interior del pueblo mapuche tienen que contar con la complicidad del pueblo mapuche. ¿Qué quiero decir con eso? Algo un poco como lo que decía Carlos Peña también hoy día. Y esto se lleva mucho rato hablando, la búsqueda de cierta autonomía que no tiene para qué pensarse como un país partido, sino como un concepto del Estado. Perdón, el ejemplo ponía Fernando de España, que hay muchos estatutos de autonomía dentro de una nación. Tú vas a ver que en el futuro es muy probable que al interior de un país como Chile se generen muchos tipos de comunidades, que además a su vez piden determinados aspectos en los que puedan decidir. En el contexto de la nueva Constitución, eventualmente. Posiblemente, o en lo sucesivo, o a lo mejor esto puede abrir la posibilidad para un camino creciente que no tiene que ver con que cada grupo tenga ejército, con que cada grupo tenga sus propias leyes, ni nada parecido, digamos. La igualdad ante la ley es evidentemente importante, pero donde sí pueden ir habiendo cosas que se deciden. Y el pueblo mapuche ha demostrado de manera muy concreta que ellos se saben un algo particular. Y tú puedes decir, es que los chilenos somos todos iguales y qué sé yo. Es que tú no tienes derecho a decirle a cada uno de los miembros de distintas comunidades lo que tú quisieras que fuera. Esos miembros de distintas comunidades también tienen percepciones y maneras de vida que se le tienen que reconocer. Algo de eso es un trabajo importante con esto. Y una última cosa que diría es que yo veo un paralelo muy grande en el último tiempo entre lo que está pasando ahí y lo que uno puede ver en Chile en general. Hay que elegir el interlocutor también cuando uno quiere cortar las dinámicas de violencia. Si el diálogo con el pueblo mapuche desde el Estado se supone que son aquellos que están quemando camiones, y ese es tu interlocutor, lo que va a quedar aquí trancado es un diálogo de guerra, digamos. Si el diálogo con el estallido social son los que quemaban buses y quemaban edificios, tú vas a trancar una manera, vas a perderte a entender verdaderamente la situación. Lo que no quiere decir que el fuego no exista y que la violencia no exista. Pero hay que sacar de ahí el camino de solución. Natalia, ¿ves un momento propicio, justamente en el contexto de una posible convención constituyente y nueva constitución, el que se converse de este tema? A ver, sin duda es un momento propicio para el diálogo, eso no cabe ninguna duda. Eventualmente el camino hacia una nueva constitución que nos puede abrir el plebiscito, ¿no es cierto? Sin duda es una instancia para comenzar a dialogar y a resolver estos problemas. Ahora, el conflicto que yo veo es tener algunos pisos comunes o mínimos comunes. Yo estaba escuchando la entrevista y creo que en algunos temas que son bien de fondo, más allá de que obviamente hay que distinguir, ¿no es cierto?, a quienes eligen un camino más violentista, más rupturista de aquellos que no, que están por un camino más dialogante, pero me llama la atención que no seamos capaces de dialogar bajo un mismo lenguaje. O sea, cuando tienes facciones que hablan de los presos políticos y otros que dicen que en Chile no hay presos políticos, creo que hay una dificultad y creo que lo mínimo que debiéramos hacer es partir de un diálogo común, ¿no es cierto?, de una base común. Y aquí en Chile hay una democracia, hay poderes del Estado separados, que respetamos esa separación de poderes, hay un poder judicial independiente. Entonces, cuando ni siquiera nos logramos poner de acuerdo en esos pisos, creo que es difícil avanzar en un diálogo fructífero. Respecto al tema de tierras, obviamente hay deudas pendientes. Nosotros también en Libertad y Desarrollo hace mucho tiempo hacemos también encuestas con la situación de la Araucanía. Y por ejemplo, en el tema de tierras, fue muy llamativa una encuesta que hicimos hace poco más de un año, en el que una buena proporción del pueblo mapuche también pedía cambios
bien relevante en el estatuto de tierras que hay hoy día y pedía mayores libertades, ya mayores libertades asociadas también a su propio progreso, o sea, la posibilidad de no tener tantos amarres en los traspasos de esas tierras, en tener mayor libertad en cómo hacen productivas esas tierras. Son cosas que también tenemos que conversar porque hay una parte del pueblo mapuche que está muy interesada también en eso. Y esos diálogos a veces se quedan soterrados o quedan de alguna manera subterfugiados en los temas políticos mayores. La posibilidad de un esbozo de autonomía en algunas partes del territorio con grupos étnicos como el pueblo mapuche, por ejemplo. ¿Te parece que sería un diálogo posible de llevar a cabo? Hay que ver los límites o los contornos de ese reconocimiento de autonomía. Pero a priori no te niegas. Tú como estoy usando tu presencia así como representación de un mundo, digamos. A ver, a mí me parece, obviamente, hay ciertas cosas que yo creo que son, o creo yo que a lo menos debieran discutirse antes de plantear una opción tan clara. El reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, a los pueblos mapuches dentro de los pueblos originarios, a mí me parece que es algo factible, viable, de hecho es algo que está hoy día en discusión en el Congreso y no se retoma esa discusión. Los grados de autonomía depende. A mí me parece que sí el Estado de Chile podría asumir ciertos deberes hacia el pueblo mapuche, ¿ya? De reconocer su cultura, su educación, su lenguaje, su idioma. Distinto es que tú me plantees una autonomía territorial o una autonomía donde, como decía el Pato, por ejemplo, estemos planteando verdaderos estados diferentes dentro del Estado chileno. A mí me parece que eso es más complejo y genera quizás mayores divisiones de entrada al diálogo. Pero sí hay reconocimientos a la cultura, a la forma en que ellos desarrollan su convivencia, su forma de vida, que me parece que eso es algo que está bastante aceptado ya transversalmente y en lo que no se ha avanzado. Oye, Matías, hay una cosa que es importante además considerar en esto, ¿eh? En el pueblo mapuche hay UDIs, socialistas, comunistas, claro, demócratas cristianos, luchan por los créditos INDAP, hay problemas variados, existe, es un... no son precisamente... No. Y ese universo variado, diverso, etcétera, sí considera que tiene cosas en común. Y ese universo que tiene cosas en común, ¿por qué no facilitar que en determinados temas, en determinadas áreas, en fin, se ponen de acuerdo entre sí? Y tú incluso como Estado, porque esto es lo que a mí me cuesta entender, que no se vea la posibilidad, le delegas un problema. Eso es lo que decía Peña hoy. Le dejas a cargo un problema. Y en lugar de ser tú el que lo arregla como si fueran unos niños, tú dices, la solución de esto en buena medida es de ustedes y quien se hace responsable de avalar esa solución son ustedes. Y recordé otra estadística que era interesante en esa encuesta del 2016 y por lo que me acaban de mandar además aquí al WhatsApp en una encuesta que hizo Libertad y Desarrollo, se ratifica, más reciente. Y es que a mediados de la década pasada, 2004-2005, el porcentaje de personas que se autodefinían como mapuches, que consideraba legítimo usar la violencia para conseguir reivindicaciones históricas, era 2 veces el que apareció en el 2016. Ha caído a la mitad. Sí. Lo que tiene aquí, la que me mandan de Libertad y Desarrollo, dice que el 83% cree que las acciones violentas no son legítimas. No lo puedo comparar porque no sé si se había hecho antes, pero en el caso del CEP, entre el 2005 y el 2016 cayó a la mitad el porcentaje de personas, terminó siendo cercano solo al 20%, era 50% una década antes. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el ruido, con el grito. Por un lado, el dialogar, el conversar, el intercambiar opiniones, permite también ir diferenciando lo que son visiones más extremas, pero no representativas de un número importante de personas, de otras que son más bien más ruidosas tal vez, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo no nos van a permitir avanzar de forma tal de poder de verdad ir resolviendo un problema que, como decías tú, ya tiene no un par de décadas. Ha superado la izquierda y la derecha. Básicamente recorre la historia de Chile, o por lo menos el siglo XX. Constanza. Sí, yo diría que, bueno, si no queremos que ganen ni los gritos ni queden discusiones soterradas, que se abra el diálogo. Pero ahí el Estado chileno tiene una responsabilidad histórica de dar garantías para ese diálogo. Y lo planteaba hoy día, creo, en una entrevista o en Chumilla, que efectivamente aquí ha habido un avance, o digamos quizás este gobierno intentó hacer un avance en materia de generar confianzas para después generar un diálogo, y ese proceso está truncado. Entonces yo también diría, bueno, ¿qué vamos a hacer para efectivamente dar esas garantías de confianza? Porque no olvidemos, porque estamos viendo todo lo que ocurre de un lado, como del lado del pueblo mapuche, pero veamos cómo se ha comportado el Estado chileno. Veamos el caso Huracán, veamos el caso Catrillanca, veamos el caso de la Machilinconao. O sea,
hay elementos sustantivos para que haya desconfianza del pueblo nación mapuche al Estado chileno. Y ahí, si queremos buscar una solución, entonces tenemos que tomar, digamos, las riendas y efectivamente abrirnos a discutir estos temas. Y abrirnos con la diversidad del pueblo mapuche, porque creo que aquí todos lo hemos dicho, se dijo en el panel anterior, que me parece que es mucho más interesante porque son mucho más representativos que nosotros para este tema, y efectivamente esa diversidad tiene que expresarse. Y ahí vamos a ver distintas fórmulas para autonomía, para recuperación de tierras, para organización y mejor trato, digamos, entre el pueblo mapuche y el Estado, pero abramos eso. Y ahí yo creo que ¿quién va a ser el gobierno que va a tomar la responsabilidad concreta de hacer eso? Yo creo que ahora nadie lo ha hecho. Una cosa muy corta con lo que decía la Connie. La desconfianza no solo son con los compromisos explícitos que cada uno de los gobiernos ha ido haciendo que no termina cumpliendo, sino que deja trunco. Las corridas de cerco, los robos de tierra, los abusos con el pueblo mapuche, etcétera, son pan de cada día y no son herencia de la colonización española. Esto estaba pasando antes de ayer en la tarde. O sea, el nivel de desconfianza que hay con que la ley se aplica a unos de una manera, a otros de otra, con los niveles de abuso que existen ahí, es muy alto. Quiero aprovechar que quedan casi exactamente 2 meses y medio para la fecha señalada en el calendario para el plebiscito. Y estaba sacando la cuenta que justamente es una semana después del primer aniversario del 18 de octubre, que va a ser una fecha que no va a pasar colada, va a ser un tema, un hito probablemente. No sabemos qué va a pasar en el contexto de la pandemia, pero demos por supuesto en un momento que la pandemia nos va a permitir a todos salir y que no vamos a estar en un brote espantoso. ¿Cómo es el espacio político, Natalia, que encuentra a Chile en la capacidad de diálogo o no, de ponernos de acuerdo o no, de sentarnos o no, de que no se polarice, se radicalice la discusión frente al plebiscito que tenemos ya tan cerca y que puede ser tan marcador para los próximos 20, 30 años de la historia de Chile? Sí, a ver, yo ahí tengo algunas aprensiones y que pasan porque el derecho de sufragio, el derecho de voto que vamos a ir a ejercer el 25 de octubre, ¿no es cierto?, está precedido por una serie de derechos que son bien esenciales, son consustanciales en realidad al proceso. Entonces, cuando hablamos de que el 26 de agosto, ¿no es cierto?, parten las campañas, ¿verdad?, para este proceso constituyente, se van a desarrollar en un ambiente muy complejo. Por decirte por lo pronto, los famosos puerta a puerta o las campañas en espacios públicos, presenciales, donde cualquier persona, porque ahí no hay mucha limitación en términos de recursos, puede hacer la campaña, puede informar la opción que estima que es la pertinente, ¿no es cierto?, para convencer a un cierto público en el electorado. Yo creo que esos derechos hoy día, en este contexto, están bastante conculcados. Yo creo que hoy día estamos en una suerte de encrucijada. Yo valoro que la política, ¿no es cierto?, en el Congreso, el gobierno, estén avanzando en cómo hacer ese día el plebiscito lo más seguro posible, ¿verdad? Y asegurar la mayor participación, si eso es lo que se quiere, ¿no es cierto?, para que sea, ojalá, un proceso que goce de la mayor legitimidad posible. Pero preocupados de ese día, no los veo muy preocupados de los meses previos, de lo que tiene que ocurrir antes. Como te decía, el derecho de sufragio no se ejerce solo ese día. Está antecedido por una serie de derechos, derecho de información, derecho de reunión, ni al gobierno, ni a la política, los veo preocupados como de lo menos y no de lo más, ¿ya? Y la cosa es un poco al revés, es quien puede lo más, puede lo menos. Si los ciudadanos podemos ejercer nuestros derechos, y no es solamente el día del sufragio, nuestro derecho a informarnos, nuestro derecho a reunirnos políticamente, nuestro derecho a movilizarnos, todos esos derechos son parte, ¿no es cierto?, de parte consustancial del derecho al sufragio. Bueno, pero esos lo que están un poquito regulados o limitados es por la pandemia, no es por un asunto de voluntad política. No, pero eso no se puede acelerar más de lo que... No, pero la reflexión que yo digo es al revés, Matías. ¿Tú sientes que hay alguien que no tiene la voluntad? Yo digo, si esos derechos hoy día están muy limitados, y la verdad es que lo están, sí, claro, al extremo, ya al punto que varios de ellos no van a poder ejercerse, así de simple. Ya, sobre todo en situación de cuarentena como la que vamos a estar probablemente el 26 de agosto. Mi pregunta es, ¿por qué no se abre un debate lo más objetivo posible y con fechas ciertas? Yo no te digo que esto sea... ¿Para posponer? Pero si es que no hay ninguna claridad que dentro de un próximo año, año y medio, tengamos la posibilidad. ¿Tú crees que resiste la situación país hoy día para que no demos certezas de aquí un año y medio, con el supuesto de que salga una vacuna, de que podamos tener un día con plena participación? Yo creo que lo que no resiste es que en las condiciones actuales estemos dispuestos, aún con todos estos derechos conculcados o extremadamente limitados,
a llevar a cabo de todas maneras el proceso. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en dos frentes, en hacer un plebiscito seguro el día de la votación y que los derechos electorales de todos los ciudadanos que tienen derecho a participar, que tienen derecho a ir a votar, puedan ejercerse previamente con la mayor plenitud posible. Eso hoy día yo no lo veo. ¿Hay alguna posibilidad, Constanza Schoenhaus, de posponer en vistas de lo que está señalando Natalia? Teniendo la voluntad de que se haga un plebiscito, pero no en estas circunstancias. Yo sinceramente me inclino más por lo que planteabas a propósito de la exposición de Natalia respecto de vamos a tener un escenario de pandemia probablemente un buen rato más. Entonces, si vamos a pensar en aplazar el plebiscito, tenemos que pensar en aplazar todo, ¿no? Y yo creo que hoy día lo que estamos haciendo y lo que el gobierno está haciendo principalmente es tratar de hacer un paso a paso en el cual vamos de a poco volviendo a cierta normalidad con criterios de seguridad sanitaria y con criterios de poder cumplir con los objetivos políticos y sociales que nos hemos planteado, que va desde la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país hasta las elecciones. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo sustantivo y creo que lo que nos dice el mundo de la sociedad civil que está organizado en torno al plebiscito seguro es que es posible hacer el plebiscito el 25 de octubre. Y que es posible hacerlo si es que hoy día se toman las medidas necesarias y para eso, como tú bien dices, se requiere voluntad política. Y yo creo que para la voluntad política todavía estamos medio atrasados. Hay sectores que definitivamente quizás están más por posponerlo, quizás están por no hacer mucho para que esto resulte y que nos pille la máquina, pero yo creo que hoy día hay una responsabilidad no solo, ojo, con la ciudadanía que se ganó el derecho a este plebiscito, sino también con la posibilidad de encauzar Constanza, un estallido social que sigue palpable. La única forma de oponerse a que se haga el 26 de octubre es aquellos que piensan que hay que posponerlo desde el punto de vista de una fecha, o también los que han hecho amenazas, por ejemplo, frente a parlamentarios que quieren votar de una determinada manera. ¿Esa no es también una forma de amenazar un proceso transparente, participativo, democrático? Es decir, ¿no está horquillado por dos lados el plebiscito? ¿Por amenazas? Por amenazas de que la gente pueda manifestarse Yo lo que veo libremente sin correr el riesgo de que haya violencia en tu contra. Yo sinceramente no veo ese riesgo para el plebiscito, al contrario, creo que los ejercicios democráticos son fundamentales para encauzar el descontento, que se expresa de distintas maneras, ¿verdad? Y en ese sentido creo que, y por eso te decía al final de la palabra anterior, creo que el plebiscito es parte de encauzar políticamente, a través de los canales institucionales, un descontento que está vigente en el país. El retrasar eso es retrasar también la posibilidad de ir generando mayores consensos como ciudadanía. Y creo que eso sería un error. Entonces aquí yo digo, a ver, tenemos la posibilidad de empezar a encauzar el proceso sanitario, y tenemos además la posibilidad de encauzar el proceso político. Tratemos de jugárnosla para que sea efectivamente el 25 de octubre tengamos la oportunidad de dar paso a eso. Pato, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay que avanzar con el máximo de dedicación para que se haga cuando está fijado para hacerlo, por un asunto de certeza y de confianza, en el entendido de que si ese día estamos todos los chilenos infectándonos en un momento de máxima explosión, el mundo político va a acordar una nueva ocasión. Ahora, pero creo que no habría para qué distraerse en estos momentos con eso. Y creo además que hay que apurarse para convertirlo en la gran oportunidad del encuentro. Generar el tono de lo que ahí acontezca es la gran tarea del tiempo que va quedando en vías al apruebo. Y yo espero que todos los partidarios del apruebo vayan convirtiéndolo en eso, separándolo de lo que puede ser la violencia o los otros temas alrededor, porque tengo la impresión que un proceso constituyente es en esencia eso. O sea, otra cosa es que fracase, pero un proceso constituyente es en esencia un proceso de encuentro y de acuerdo. Es una comunidad que busca acordar la manera en que va a vivir y va a funcionar en el tiempo futuro. Por lo tanto, es la gran apuesta por la paz que se puede hacer de aquí en adelante. Le deseo la mayor de la suerte. Entiendo que los constitucionalistas le llaman un momento constitucional en términos técnicos. Y curiosamente en Colombia, no sé si ustedes saben, el viernes pasado el gobierno, el partido de gobierno, que es el partido de Uribe, es el partido de Duque, es la derecha, ha llamado a una convención constituyente o a una asamblea constituyente porque estima que no hay Estado de Derecho, en fin, Lo curioso es que lo que dicen los constitucionalistas ahí, en oposición a la derecha allí, es al revés, dicen, bueno, es que no hay un momento, hay tal división en la política colombiana que no es el momento para ir a una convención o a una asamblea constituyente.
Me llamó la atención porque se mira desde otro lado. Hay que tener calma. Tuvieron hay que un tener ejercicio el año 91 El 91, bastante extraordinario. Sí, es que Sí, eso sí, dicen, y- justamente. Y si no es por ese ejercicio del año 91, hoy día no habría sido posible llevar adelante incluso el acuerdo de paz. Pero justamente lo que decían, qué distinto es el momento constitucional del 91 de Colombia hoy. al de hoy, que hay una división y una polarización en el escenario político colombiano. Pero tan perdona, distinto. Matías, la década del 90 fue la década más violenta de Colombia. Pero había justamente frente a esa violencia un momento donde había muchos colombianos que necesitaban sentarse a conversar. A eso le llamaban, yo escuchaba a constitucionalistas colombianos, que ese era mucho más un momento que el de hoy. ¿Sientes que hay un momento constitucional hoy día, Rafael? A ver, estamos hablando de si deberíamos... Esto es ciencia ficción. A mí me parece que si uno mira lo que está pasando hoy en Chile y lo que está pasando afuera, y aprovechamos la oportunidad que nos entrega saber que hay países que ya tienen una experiencia más larga en esta pandemia que la nuestra, por razones simplemente de la etapa del año en la que están. Me parece que siquiera perder un minuto de tiempo en discutir sobre la posibilidad de que el plebiscito no se haga es un despilfarro de recursos públicos en el sentido no monetario, amplio de la palabra. Esta es la oportunidad, creo yo, que tenemos para poder finalmente converger un acuerdo común que se viene perdiendo hace bastante rato. Yo entiendo que hay tremendos riesgos detrás de este proceso, pero a mí no se me ocurre que uno pueda hoy día empezar a pensar en una situación en la cual el plebiscito no se hace. Ahora, al mismo tiempo, estoy absolutamente convencido que para que esto funcione, el primer responsable es el Estado de Chile. Es el que tiene que resguardar el proceso. Y por lo tanto, no solo creo no tenemos derecho desde el Estado a estar pensando en la posibilidad de que el plebiscito no se haga, sino que además el Estado debería estar trabajando hoy día en la que es la posibilidad más cierta, que es que no solo se haga, sino que además gane la prueba. Puede que termine no ocurriendo, pero el Estado tiene la responsabilidad de que si eso ocurre, el proceso que venga después, porque tiene muchas etapas, sea impecable. Y ahí hay hartos desafíos para elegir a los que participen de este proceso constituyente. Si eso no funciona bien, yo creo que vamos a estar en el peor de los mundos. Entonces yo, insisto, yo creo que si yo fuese el Estado, estoy como los reyes absolutos, absolutistas, el Estado se mueve. Si yo fuera el Estado, yo estaría pidiéndole a distintos grupos que estén trabajando en todas las alternativas posibles que existen, porque es responsabilidad del Estado, pero con mucho foco en un proceso que es el más probable, que es uno en el cual va a haber plebiscito, va a ganar el sí, y por lo tanto vamos a tener pocos meses después el desafío de elegir a los participantes de ese proceso constituyente. Y es el Estado el que tiene que resguardar que eso funcione impecablemente. Hablamos del Estado, pero hablemos un segundo del gobierno también. ¿Qué posición debiera, Natalia, tomar el gobierno en esta, irse por el apruebo, tener de distancia o equidistancia las dos opciones, dejar libertad para que cada uno hable o presidencia de sus ministros? ¿Qué debería hacer? Sí, a mí me parece que la posición de presidencia es correcta. Por varias razones. Una, porque el gobierno, ¿no es cierto?, representa una coalición que hoy día no está uniformemente detrás de alguna de las opciones, ¿no es cierto? Hay personas que están por la apruebo, hay personas que están por el rechazo. Por otro lado, me parece que también... En el propio gabinete, no solo en los partidos. En los partidos, en el gabinete, los ministros. Entonces, a mí me parece que la posición más bien neutra que ha tomado el gobierno, la figura del presidente al menos, me parece que es la correcta. Ahora, yo quisiera recoger algo de lo que estábamos hablando antes. Aquí no se trata de no hacer el plebiscito. Si a mí lo que me llama la atención es que no nos cuestionemos sobre la importancia de los derechos que yo te mencionaba antes. Es como que para todo lo demás, ¿no es cierto?, estamos yendo muy paso a paso, muy restringido. No hay colegios, no hay actividad económica aún iniciándose con fuerza. Y sin embargo, para efectos del plebiscito, y yo entiendo la importancia del plebiscito, y yo no planteo que no haya que hacerlo, me parece que hay que hacerlo. Pero sí creo que hay que hacerlo asegurándole a todas las personas que van a participar en eso que puedan participar. Hoy día no hay que hacerse los locos con que hay un grupo importante de adultos mayores que tienen legítimo temor de participar en un proceso en octubre. Temor al contagio, temor a la vida, a la salud. Entonces tú los estás haciendo elegir entre el derecho electoral a ir a sufragar ese día o el derecho a protegerse de la salud. Entonces, ¿por qué a un grupo de la población hoy día tú le vas a decir, ¿sabe qué? Opte. A mí eso no me parece, y me parece curioso que no lo debatamos. Si al final del día encontramos un camino... Tenéis que decir, estamos preocupados de darle las mayores garantías del mundo, de manera que vaya tranquilo a votar. Está bien. Y si ese día, Pato, al final tú tienes un porcentaje bien menor de la población que va porque no se quiere exponer. Yo lo que te digo es que como población lo que nosotros debiéramos tratar de hacer, y justamente en el ánimo que los convoca, sobre todo a ustedes, que los veo bien optimistas con el plebiscito,
bueno, hagamos el proceso lo más participativo y convocador posible. Y a mí me parece que en el contexto que estamos hoy, me llama la atención que no lo discutamos. Sin duda alguna, si estamos más cerca de la fecha del plebiscito y estamos todavía en cuarentena, me parece que es un despropósito, ¿no es cierto? Va a ser imposible realizarlo. Pero estamos a la vuelta de la esquina del inicio de las campañas electorales y de verdad ahí vas a tener la posibilidad, como te decía antes, de hacer campañas presenciales prácticamente va a ser nula. O sea, la verdad es que en muchas comunas vamos a seguir en cuarentena y no va a existir esa posibilidad. Va a ser equitativo. Si es que nadie puede hacer campaña presencial, sí, nadie pero lo puede es que eso hacer. afecta a distintos segmentos de la población, Matías, porque, por ejemplo, tú dices, hagamos campañas digitales. Bueno, pero ¿quién accede a esas campañas digitales? Hay un porcentaje también de nuevo de adultos mayores que no está familiarizado con el sistema. Sí, pero no solo tienes digital, comunas... Natalia. Hay televisión Pero eso parte abierta, después. hay televisión pública. Eso parte 30 días antes. Son 60 días de Pero campaña. por eso se puede modificar, utilizar la televisión que llega abiertamente. Pero no modificar. estamos discutiendo eso. Eso es lo que a mí me llama profundamente la atención. Esos temas están sobre la mesa y yo te escucho, Natalia, y veo muchos desafíos que están sobre la mesa y que el problema es que no han sido tomados todavía por quien les corresponde tener la iniciativa. La política está como ajena a esos derechos. O sea, lo que yo veo es que estamos retrasados, veo en el Congreso que se está discutiendo, veo que se está convocando a las organizaciones de la sociedad civil, hay propuestas súper completas, tanto para regular, por ejemplo, financiamiento en las campañas, que efectivamente van a ser distintas, quizás no presenciales, quizás ya no vamos a estar gastando plata en folletos, sino en redes sociales. Hay que regular también las redes sociales. Tenemos que ver cómo las personas, por ejemplo, que estén contagiadas, también habilitamos un sistema de votación, que puedan votar efectivamente. ¿Cómo nos vamos a organizar entre las comunas que están en cuarentena y que no están en cuarentena? Por eso resulta tan extraño cuando, por ejemplo, se descarta hace un par de semanas que puedan haber 2 días de votación. Uno se pregunta, bueno, pero a ver, si tenemos todos estos desafíos, ¿qué hacemos? Decimos, ¿cuántos desafíos tenemos? Qué difícil va a ser, mejor no lo hagamos, o nos ponemos sobre la mesa y trabajamos todos juntos para poder buscar la solución. De la Natalia hay que apurarse. Hay que apurarse. Y hay que abordarlo. Hay que apurarse por todos lados porque es bien importante que vote esta gente. O sea, un plebiscito de entrada... Tanto para la prueba como para la opción rechazo. Más allá de incluso sin todavía entrar en los resultados. Si efectivamente este plebiscito votara una minoría histórica, va a quedar bien cojo el proceso constituyente. Es importante y es un reto para todas las fuerzas políticas. Uno de los aspectos más importantes que es legitimar la Constitución. Que justamente si algo se busca en este ejercicio, no es que la Constitución sea la que cada cual quiere, porque no va a ser la que cada uno quiere. Claro. Va a ser la Constitución que se acuerde ahí y que esa Constitución ligue al país. Que esa Constitución vincule por fin a una comunidad que está tan dispersa, que está tan desmembrada y que justamente requiere un ente que hace que estemos todos por lo menos arriba de un mismo barco. ¿Está contemplada la posibilidad de que haya, por las razones que sea, voy a suponer razones de la epidemia o la pandemia, que haya una históricamente baja participación? Es un riesgo. Es un riesgo enorme. Voy a poner un caso hipotético. ¿Qué pasa si participa 43% de la población y gana el rechazo, gana la prueba? Da lo mismo. ¿Qué pasa? Porque no está puesta esa alternativa. El 15 de noviembre, cuando se habló y se hizo ese gran acuerdo, no sabíamos que iba a pasar esto. No. Va a ser válido, pero va a ser una lástima. ¿Debiera ponerse un piso participativo, por ejemplo, para repetir el proceso? Si es que la pandemia permite que participe, voy a poner más dramático. El 32% de los chilenos participaron por las razones de salud, porque no se atrevieron a salir, no nos atrevimos a salir. ¿Debiera repetirse? ¿Debiera generarse inválido? ¿Haber un piso? Constanza, ¿qué piensas tú? Yo creo que todos los escenarios que tú te pones son bien pesimistas. Ya, pero partamos por ahí. Rafa, que es un economista, ¿sabe? Controlar, ¿no es cierto?, para la hipótesis. Todas las variables. Hay que pensar en el escenario del worst case escenario. Ya, pero déjeme poner un caso extremo. Está bien. Lo que pasa es que yo veo que Perdón, si yo en octubre decía que iba a haber una pandemia y que nos iba a tener 5 meses cerrados, me hubieran dicho que yo era muy pesimista. Ya. Yo lo que veo es una sociedad que está ávida de expresarse políticamente. Sí. Como nunca antes, estamos discutiendo de política en todos los espacios. Por el apruebo, por el rechazo, por lo que sea. Los matinales. Los matinales. O sea, ni los matinales pueden dejar de hablar de política. Se está hablando todo el rato de eso. Lo estamos viendo en las mesas, en los WhatsApp, en todos lados. Entonces, para mí, ver un escenario en el que la gente dice, uy, no, mejor no voy a participar, lo veo extraño. Ahora, ¿cuál podría ser el factor para que eso ocurriera? Que efectivamente lleguemos a octubre y nadie tenga certeza de cuándo puede ir a votar, dónde tiene que ir a votar,
cuáles son las medidas de seguridad sanitaria que existen, y yo creo que eso es lo que hay que trabajar ahora, que podría, o sea, hoy día, volviendo al tema, hay que apurarse, pero las posibles soluciones están sobre la mesa. Voy a citar simplemente, hay una propuesta de espacio público, con ahora nos toca participar, una propuesta súper completa en materia de regulaciones legales que se necesitan, propuestas de uso de mascarilla, espacios especializados para adultos mayores y embarazadas, por ejemplo, qué hacer incluso con los lápices. Espacio para personas con contagio ¿sí? que tengan que ir a Con votar. contagio, Alguien que efectivamente. salga de su casa con contagio a votar, que es necesario que participe. ¿Qué vamos a hacer con el transporte público? Y yo creo que si eso se planifica, se puede hacer. Y creo que de verdad ¿Y se está haciendo? se está haciendo lento. Eso yo creo que es el ¿Tú ves una consenso que doble estuve llevando. intención en esa lentitud o ves sencillamente decidir? O sea, yo creo que aquí, sinceramente, quien debería tomar el toro por las astas, como se dice, es el gobierno, el ejecutivo, que tiene las mayores facultades de presupuesto y de iniciativa, finalmente, que aquí lo que significa este plebiscito es también una salida posible al escenario de conflicto y de crisis que tiene este gobierno. Entonces, yo creo que ahí hay una deuda importante y creo que hay que ver también cuánto de esta neutralidad del gobierno que ha manifestado. ¿Tú no ves neutralidad en el gobierno? Yo veo un poco de desidia también Ya. de parte del gobierno. ¿Tú, Rafa, cómo lo ves? O sea, el gobierno tiene la obligación de ser neutral, de eso no cabe ¿Y ninguna ves, duda. tú Pero dirías el gobierno neutralidad? pero el gobierno, además, el oficialismo es una coalición en la cual caben muchas opiniones y los partidos, yo espero, del oficialismo que dejen en libertad de acción a las personas que formamos parte de algún partido. Yo estoy inscrito, por ejemplo, en Evópolis. Nos dejen en libertad de acción para que votemos de acuerdo a nuestra propia conciencia. ¿Tú qué Y lo que eres? nosotros queremos. Yo voy... ¿Tú eres apruebo o rechazo? Yo soy apruebo. ¿O estás en transición, como muchos Evópolis? yo, Porque hay Evópolis que están en Sí, transición. están- Estoy pensando en irme a la montaña, pero no se puede por la cuarentena. Digamos. ¿Tú eres Estar como apruebo dije en los y 90. apruebo consolidado? No, yo voto apruebo. Ya. Apruebo, sí. Oye, hay otra cosa que pasa. Y yo quería mitad y mitad. Yo quería una asamblea que tuviese Mixta. constituyentes elegidos y también parlamentarios para validar a la política. Pero la verdad es que creo que con 2 o 3% a propósito de encuestas de apoyo en la ciudadanía, cuando la gente entienda que la mixta significa parlamentarios, básicamente eso no, O sea, va, eres no va a volar. apruebo, tú eres Ya, pero que te fijáis que no el sentido de estamos realidad me dice que va a hablando ser de eso. 100% electo. Esto es lo que hay que Parten empezar las rápido. campañas el 26 y vamos a tener 2 opciones sobre la mesa: apruebo o rechazo, convención mixta o convención constituyente pura y simple, por así decirlo. Y si bien se habla mucho de política hoy día, la discusión de política hoy día no está centrada en las opciones que nos va a abrir el plebiscito en un tiempo más. Estamos hablando de otros temas. Estamos empezando hablando a del eso, 10%, Pero aquí estamos estamos- hablando o sea, del sí, desempeño estamos parlamentario, empezando. estamos Mira, hablando como de aprendí, si tener el siguen o no tema, las reglas. Entonces, yo por eso te digo, a mí me preocupa y creo que, de verdad, desde el punto de vista de la participación y de la mayor legitimidad del proceso posible, son temas que hoy día tenemos que poner sobre la mesa. O sea, a mí no me parece razonable que un segmento completo de la población, que son los grupos de riesgo, llámese adultos mayores, personas que tengan alguna condición de salud, sientan que ese día, por más precauciones que se tomen, la verdad es que por razones de seguridad se quedan en su casa. Yo creo que no tenemos que cerrarnos porque también nos puede ocurrir que un mes antes, como ocurrió en marzo y abril, ¿no es cierto?, se tenga que posponer. Bueno, también hay que tener esos diálogos antes. Si es que se pospone, ¿para cuándo? Porque hay que ponerle fecha cierta, yo en eso estoy clara. Y entonces, ¿y se corre cómo? ¿Y cómo se corre y no lo estemos discutiendo Plan en B. 3 días Pato, rápidamente? deberíamos tener plan B, así leo lo que Natalia quiere plantear. No sé, para que lo conversen en secreto los Ya. encargados de la el política. secreto- porque el secreto hoy día no está. digo en Sí, discutámoslo abiertamente, a mí me digo en parece que es secreto, razonable. lo digo en el sentido de que el país, la discusión, etcétera, va a esto. Estamos yendo a una fecha clara, hay que generar certeza, hay que generar tranquilidad. Yo además te voy a decir que si fuera el gobierno tiene aquí un lío, creo yo. O sea, porque un lío, su coalición tiene un problema en esto, porque tiene repartidas las aguas. Pero el gobierno se va a jugar, aquí se juega la única carta para pasar a la historia, digamos, con un algo admirable o no. Si el cómo le funciona el proceso constituyente al gobierno es su última posibilidad de tener un titular en negrita y subrayado en algún libro de historia. Si yo fuera del gobierno, como el Rafa era el Estado antes, si yo fuera el gobierno le diría a Sebastián Piñera: preocúpate con todo tu ser de que este proceso sea ejemplar, de que vote mucha gente, de que el resultado tiene sea un admirable, contexto que es de complejo. que sea seguro, de que sea bueno y que esto termine al cabo de un tiempo poniendo a Chile
en un lugar admirable en América Latina, donde resolvimos institucionalmente los problemas, donde en una época de tensiones, de polarizaciones, etcétera, que están por todas partes, no son privativas de Chile, el asunto se resolvió de manera civilizada y admirable. Oye, Yo creo que eso es... cuando hablamos del Estado, estamos todos de acuerdo. Cuando lo hemos bajado al gobierno, solo para ser preciso, recordemos que después de la Comisión Engel se aprobó, el CERVEL hoy día tiene autonomía constitucional. Esto es una reforma Bachelet 2.0 y por lo tanto el Estado es el responsable, el gobierno tiene una responsabilidad obvia y tiene las herramientas para facilitar y ayudar a que el proceso sea impecable, pero el responsable, constitucionalmente hablando, es el CERVEL de este proceso. Solo para que quede en acta, digamos, y no nos confundamos. Sí, va a tener que es autónomo. Va a tener que ayudar. Pero va a necesitar ayuda, por supuesto. Así como el gobierno tiene que, como dice Pato, si yo fuera el gobierno, me juego por completo para que esto sea un proceso ejemplar, digno de futuro, en fin. La oposición tiene también que jugarse por entera para dar la sensación a la población de que si gana la opción rechazo, que es una de las dos opciones, va a haber viabilidad, va a haber respeto institucional. De nuevo en el lado pesimista de la historia. En todos los lados. En todos los lados. ¿Por qué? Son ¿Por qué pesimista? son las dos opciones muy Sí. válidas, Por ¿no? ejemplo, Natalia Pero sería eso el no lado es un problema de optimista. validez de las opciones, es el camino que sigue. En el rechazo se acaba cualquier proceso político, con el apruebo se abre un proceso político. Pero Yo eso creo no que es cierto, abramos... Constanza. ¿Ah? No se acaba un proceso político con el rechazo. ¿Con el rechazo que viene Por después? supuesto que no. A mí me encantaría saber cuál es la propuesta política de salida al conflicto que estamos viviendo en Chile, al menos desde el 18 de octubre del año pasado, de quienes promueven el rechazo. Entonces la única ¿Qué hacemos opción. después? Entonces la única Preocupémonos opción. de construir la yo te prueba. cuento después. Por eso, mi versión positiva Constanza, y optimista. la única opción entonces viable es que gane la prueba. A la vuelta, pausa y volvemos al Estado Nacional. Constanza Schoenhaupt tenía la palabra y yo le preguntaba, ¿es la única opción? Porque dice, bueno, si gana el rechazo, entonces ¿qué hay? ¿No es una opción al rechazo? O sea, por supuesto que es una opción y va a estar en la papeleta, ¿no? Apruebo o rechazo. Yo voy por el apruebo porque creo que el apruebo lo que hace es abrir un proceso político y social en Chile que creo que es muy necesario después de 40 años de una constitución poco democrática, por ser generosa en el término. Y en ese sentido creo que efectivamente a ver, si uno ve la posibilidad constituyente, el proceso constituyente surge desde la ciudadanía. O sea, y que es muy interesante también plantear eso. La fuerza constituyente no es simplemente la firma, digamos, o la modificación de la Constitución, sino que es la fuerza social que se expresa y que se manifiesta y que tiene ideas por delante del Chile que quiere construir. Y eso están dando. Tengamos plebiscito o no tengamos plebiscito, va a estar andando. En otra fecha, no es que no lo tengamos. Exacto. Y aquí lo que estamos haciendo es, bueno, le pusimos fecha a un plebiscito de entrada, le estamos poniendo formato y proceso, digamos, a la posibilidad de redactar una nueva constitución, y eso es lo que nos va a llevar a un nuevo pacto social. Cuando Constanza estaba hablando de que no ve cuál es el proyecto político de los del rechazo, vi aquí de reojo que Natalia movía sus brazos. Entonces yo quiero que Natalia, ¿cuál es la opción de aquellos que legítimamente quieren votar rechazo o van a votar rechazo el 27 de octubre? ¿Qué opción política es esa de votar rechazo? Sí, yo creo que es una opción política, Matías, que cree en la gradualidad, en el reformismo, en la creencia firme de que hay que construir sobre lo que ya hemos avanzado, ¿ya? A mí los borrones y cuenta nueva, las páginas en blanco, me dan la sensación de mayor inestabilidad que de estabilidad. Creo que Chile tiene harto de qué sentirse orgulloso. Creo que tenemos grandes desafíos, pero esos desafíos que son hoy día, por así decirlo, lo que acongoja a la población, que son temas como el empleo, las pensiones, la seguridad, por decirte tres temas que en las encuestas reiterativamente, el tema de la salud. Sinceramente, yo hoy día con la Constitución que tenemos no veo que esa Constitución, y está demostrado con todas las reformas que están hoy día en el Congreso en camino, estancadas por la clase política, más que por un tema de Constitución, ahí no hay quórum supramayoritarios, no hay nada. Todo eso se puede reformar hoy día en el Parlamento, esas son las necesidades que tiene el Chile actual. Y el valor de lo simbólico no es una necesidad también, y voy a llevarlo al tema de la Constitución, como al tema anterior, que era lo que sucede en la Araucanía, que para algunos, ¿reconocimiento para qué? Eso pasa también por algo simbólico, algo de la dignidad de las personas. ¿Acaso no hay en una nueva Constitución algo de eso? ¿Eso simbólico no le añade, no le asigna valor tú? Por supuesto que sí. De hecho, yo creo que esto tiene mucho de eso, de simbolismo, ¿ya?
Pero creo que si nosotros dejamos al margen el simbolismo y estamos también disponibles a reformar la Constitución, por ejemplo, en los aspectos que tú mencionas, de hacer un reconocimiento de los pueblos originarios y de avanzar en aquellas cosas que a lo mejor para la población son simbólicamente importantes que estén en la Constitución, yo creo que hay disponibilidad para eso. Lo que a mí me ocurre es que creo que la mayor dolencia de la población hoy día no tiene un reflejo en la Constitución, Matías. Y un proceso constituyente, un resumen, Rafa, es que dado que aquí... La única representante del rechazo. La única rechazo. rechazo es que darle un poco más de Ah, ¿tú también votas a prueba? Dije de los 4. ¿Pero por qué no te manifiestas? No, si yo me manifiesto, Veamos no tengo si ningún somos problema. 4-1 Yo o no somos tengo ningún 3-1-1. problema, pero creo que no es justo en esta posición decirlo. En otra posición, fuera de... Yo estoy Está en la aquí- posición bueno, Piñera. Yo estoy ejerciendo... Va a yo ser estoy una ejerciendo un rol presidencia, aquí. Matías. Dilo bajito, dilo bajito. No, yo estoy ejerciendo un rol aquí que no corresponde. Fuera lo digo y si me entrevista que lo diré. Pero no tengo ningún problema. Pero creo que no es justo hacerlo, no es equilibrado hacerlo. Sería un abuso del asiento en que estoy. Natalia, me desviaste de la atención, Rafa, ¿viste? Te desconcentraste. Lo Me pusiste desconcentraste, nervioso. perdón. Yo le hago la pregunta. Y el momento, y el que haya una convención, el que solamente los chilenos y chilenas se den un espacio de sentarse a conversar, eso en sí no favorece al clima político y al futuro político de Chile. O sea, el que nos sentemos a conversar, por supuesto que sí, y en todos órdenes de materia. Lo que pasa es que hoy día hay un espacio democrático para sentarse a conversar y un espacio que hace muy poquito tiempo atrás tuvo una reforma para incluir a sectores políticos de la sociedad que no estaban sentados en el Congreso. Entonces, a mí me parece que tenemos una instancia democrática muy representativa hoy día, tanto que al punto de hoy día hay personas, ¿no es cierto?, que dicen que ha contribuido a atomizar, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas en el Congreso y está difícil hacer los famosos acuerdos, ¿no es cierto? Y ese es un tema que vamos a tener que sentarnos a discutir, porque efectivamente el tema de la gobernabilidad hoy día es un tema sobre la mesa. Pero hay un espacio democrático hoy día institucional que no es barato para todos los chilenos, que lo financiamos con los impuestos, ¿no es cierto?, y que está ahí. Entonces, a mí me parece que desaprovechar ese espacio, yo además soy súper respetuosa de la política, yo creo en las instituciones políticas, creo en los partidos políticos, creo en el Congreso como una instancia que hoy día, ¿no es cierto?, puede estar deslegitimada, puede estar haciendo cosas que son, a mi juicio, de repente se apartan del Estado de Derecho, pero yo creo en esa institucionalidad y creo que ese espacio de diálogo está ahí y va a estar siempre ahí. Rafa Bergüen. Sí, yo estaba pensando que tal vez si uno de los errores, y esto no es una idea mía, lo han dicho muchos, uno de los errores del gobierno del presidente Lagos fue no haber tenido un plebiscito de salida después de la reforma del 2005. Con esto estoy tratando de decir que creo que uno de los primeros temas, nada nuevo, es legitimar nuestra Carta Magna. Ese es un primer tema. Pero sin embargo, y reconociendo que ese es uno de los principales aspectos que justifican el que yo vote apruebo y quiera una nueva Constitución, yo creo que hay suficientes reformas que tienen que hacerse en nuestra Constitución que son de una profundidad tal que prefiero llamarlas nueva Constitución que reformismo. O sea, varios de ellos han salido. Estaba anotando algunas cosas que son obviamente los títulos generales, solo los menciono, pero está obviamente el nuevo trato a los pueblos indígenas. Está también el cambio del sistema político. Yo creo que uno de los responsables principales del problema que está viviendo Chile tiene que ver con un sistema político que no da el ancho si nos queremos imaginar como Canadá, Alemania o Australia. Hay un tema con... A ver, nuestra Constitución, pensando en la Constitución del 80, es una Constitución, yo sé que está la reforma y hay muchas después, una Constitución con una lógica de Guerra Fría, de alguna manera, que quizás es porque, bueno, primero fue fabricada en dictadura, pero además también el año 80 era un año de Guerra Fría en el mundo completo. Y está todo el tema, están los pueblos indígenas, está el tema de la regionalización, está el tema de la sustentabilidad, está el tema de modernizar el Estado en términos de aumentar las exigencias y la responsabilidad de los distintos órganos del Estado, etcétera. Yo creo que son suficientes reformas como para que tengamos que pensar en una nueva Constitución, sin perjuicio de lo primero, que es legitimarla. Estoy completamente de acuerdo con Rafael. Bueno. Además lo voy a tomar de la siguiente manera. Hasta algún tiempo atrás uno hablaba de la nueva Constitución básicamente para terminar con la ilegitimidad de una Constitución nacida en dictadura. A mí hoy día no es el tema que me convoca, para serte bien honesto. Veo sí ahí efectivamente una Constitución hija de la Guerra Fría, como tú estás diciendo, que responde y que está pensada en buena medida en contra del socialismo que había venido a derrotar el gobierno de Pinochet y después esa Constitución incluso se convierte en la Constitución de la transición. Yo creo que es incluso injusto decir hoy día que esa Constitución es simplemente la Constitución de Pinochet. Es a esta altura, pero resulta que estamos en otra era histórica, aparecieron montones de problemas nuevos, estamos ante un mundo que ya no se responde entre capitalismo y socialismo, donde los dos grandes bloques ya no son tales, donde los problemas son otros, donde la dispersión política de la población es inmensa, ¿no? Porque esto convive con una crisis de los partidos políticos enorme.
partidos políticos que están en Chile justamente responden a una era que ya parecen no estar permeando los verdaderos intereses y cortes de la comunidad. Y por lo tanto, esa dispersión es un lugar donde ponerla en juego, donde las respuestas ya no van a ser entre el bloque soviético y el bloque norteamericano, etcétera, es una mega oportunidad. Se llama dibujar la etapa que viene en Chile y que se condice con una etapa en el mundo. Es una invitación atractivísima. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición, Constanza? Tú que formas parte de los partidos del Frente Amplio, por ejemplo, ¿qué responsabilidad ustedes en la conversación interna que tienen se plantean para lo que viene ahora inmediatamente y también en el mediano plazo? Yo creo que va a ser fundamental la capacidad que tengamos de hacer de este proceso constituyente el proceso más participativo posible. Mientras más participativo sea este proceso, más representativo también va a ser de la diversidad de Chile. Y creo que ahí hay una tarea importante que se va a jugar no solo, por ejemplo, por la voluntad, digamos, del Frente Amplio, a través de, eventualmente, sus constituyentes, de convocar a sus territorios, de convocar a las organizaciones sociales, a los cabildos que ya están constituidos desde octubre del año pasado, sino también de, por ejemplo, dar una pelea respecto al reglamento del espacio constituyente para que efectivamente sea un proceso transparente, para que sea, a mí me encantaría que fuera itinerante por las regiones de Chile, por ejemplo, donde se pudiese recoger también las identidades y las voluntades de distintas organizaciones y, por cierto, también el carácter político del sistema, o sea, el carácter del sistema político que vamos a plasmar en la Constitución, que también tiene que ser del todo participativo y lo más democrático posible, para que efectivamente tengamos una institucionalidad que sea capaz de procesar a tiempo los malestares y los intereses de la ciudadanía. Y no nos pase, como nos pasó durante todo el periodo de la transición, que teníamos una institucionalidad tan muralla, digamos, con las demandas sociales, que finalmente terminó rompiéndose el elástico. Yo creo que ahí hay un deber, y yo creo que es una de las responsabilidades que se plantea el Frente Amplio como centrales dentro de esto. O sea, mientras más abierto sea el proceso, más legítimo es también. Un comentario muy corto. ¿Sabes cuál yo creo que va a ser un reto muy importante de los partidos políticos? Como van a tener en buena medida el sartén por el mango, porque los independientes van a tener mucha dificultad por sí solos de participar. Si los partidos políticos no tienen la generosidad a la que hay que forzarlos, yo creo, apuntándolos con el dedo de aquí en adelante, de buscar representantes para esa asamblea más allá de simplemente sus camarillas, digamos. Sí, o sea, procurar. Además, no van a perder nada porque esto no les significa cargos por mucho tiempo, no les significa cuotas parlamentarias. Si los partidos políticos no hacen ese ejercicio de generosidad, esto también va a frustrar. Y por lo tanto esperamos que así sea. A la vuelta tenemos el minuto final de cada uno. Fíjate que teníamos otros temas en la pauta, pero aquí hubo espacio y hubo interés en seguir hablando de este tema. Por lo tanto, dejamos que para el minuto final cada uno plantee lo que creen que es lo que viene en la semana y las semanas venideras. Hacemos una pausa y volvemos al Estado Nacional. Espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Los últimos 30 segundos de cada uno para cerrar, porque hubo muchos temas que no se tocaron. Constanza Schoenholt. Yo para cerrar quizás el tema constituyente, para cerrar abril. Como no hemos hablado del tema. ¿Ya? No, como reafirmar, yo de verdad creo que el proceso constituyente es una oportunidad histórica que tenemos de encontrarnos. Es la primera vez que tenemos la posibilidad como pueblo chileno, quizás también como pueblo mapuche, en conjunto, de poder redactar una constitución que sea representativa de todos y todas. Y ahí también creo que, ojo que hasta ahora lo que hemos tenido son constituciones realizadas por una élite, generalmente a puertas cerradas. Hoy día tenemos una oportunidad de hacerlo distinto. Y eso significa, por cierto, también incluir a las mujeres que han sido que hemos sido históricamente excluidas. Y ahí tenemos la oportunidad con la Convención Constitucional, que no lo habíamos dicho, de tener la primera constituyente paritaria a nivel mundial. Creo que esa también es una oportunidad histórica que marca estándares también desde aquí, desde el sur del mundo. Así que nada, apruebo Convención Constitucional. Rafa Berguán, no necesariamente ese tema. Cualquier tema. Libre, yo creo que el tema que tengo la obligación de poner sobre la mesa, porque es el que se viene en términos sociales más relevantes, es el tema del empleo. O sea, estuve mirando los datos y la cifra a hoy habla de cerca de 3 millones de personas, de las menos de 9 millones que hay en la fuerza de trabajo, que están o desempleadas o
acogidas a la Ley de Protección al Empleo. Eso se termina y en el Senado está parado ese proyecto. O como para el INE regular. llama empleados ausentes, que no todos están en la Ley de Protección al Empleo, solo la mitad de ellos. Y un porcentaje alto de esos va. Y lo importante acá es que, aun cuando los economistas que saben de esta cosa, yo no estoy entre ellos, dicen que la economía habría tocado fondo, en términos de empleo, por un tema de inercia, lo peor está por venir. Entonces, y los efectos son muy distintos por sectores, por tipo de empresa y por tipo de trabajador. Por ejemplo, hoy hay una columna interesante en Repeto en el Economía y Negocios del Mercurio sobre las mujeres y la mayor fragilidad que enfrentan en un periodo de recuperación. No les afecta igual el desempleo a las mujeres que a los hombres. De hecho, si por ejemplo, y con esto termino, pensamos en una recuperación que se va a basar fundamentalmente en la construcción, es algo que siempre se dice claro. y se piensa por default, porque es intensiva en mano de obra. Solo 10% de las mujeres, según la columna de esta mañana, trabajan en el sector construcción. Entonces aquí se vienen desafíos súper importantes a propósito de tener un contexto para el plebiscito que permita que la gente esté tranquila y pueda votar en conciencia sin tener que estar, por ejemplo, preocupado por tener el ingreso mínimo para cumplir incluso con sus gastos más básicos. Patricio Fernández. Tengo la impresión que son varios el tema que estamos hablando de la realidad mapuche, el proceso constituyente, etcétera, nos invitan a pensar un momento en el que sectores que no han sido atendidos o escuchados todavía en la comunidad, llegó el momento de que sean escuchados y atendidos. Antes, en otros tiempos, se llamaba prácticamente, esto se divide entre el pueblo y la burguesía. Bueno, hoy día efectivamente hay mujeres, hay indígenas, hay una juventud que todavía no ha participado en la confección ni ha sido atendida a la hora de ser escuchada para constituir ese futuro acuerdo. En fin, hay muchos temas que se están vinculando. Hay una nueva realidad cultural y social que exige ir a ponerle atención a mundos que en algún momento no le pusimos. Por lo tanto, se me mezcla todo lo que hablamos con el conflicto mapuche y con los distintos temas que tenemos pendientes. Natalia, para cerrar. Dos ideas para cerrar. La primera es que ojalá, de aquí a lo que queda el resto del gobierno y al proceso que eventualmente vamos a iniciar en octubre, ojalá los políticos en general, derecha, izquierda, centro, se tomen los debates que hoy día tienen en el Congreso con altura de miras, respetando la institucionalidad vigente, respetando el Estado de Derecho, porque yo creo que a todos nos da una tranquilidad muy grande cuando vemos que la política respeta las reglas del juego, cuando vemos que se pueden hacer las cosas bajo las reglas del juego, no pasando a llevar la iniciativa exclusiva del presidente, como por ejemplo podría ocurrir con el impuesto, ¿no es cierto?, a los súper ricos que se empieza a discutir esta semana. Yo creo que esa señal de seriedad de la política, que escucha también a la técnica, que amalgama bien esas dos facciones, yo creo que para el proceso que viene es una señal muy tranquilizadora. Respecto de la Constitución, yo espero que algún día en este país seamos capaces de superar la discusión constitucional, así como naciones desarrolladas, el tema de su constitución que la tienen hace siglos, no es un tema del país, podamos avanzar realmente en los temas de política pública, de modernización del Estado, que a todos los escuche y que a todos los convoca. Constanza, Natalia, Rafa, Pato, muchísimas gracias. Y a ustedes por acompañarnos esta noche. Nos reencontramos el próximo domingo en Estado Nacional. Gracias, chao.